Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase virtual del curso de Historia. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que es el siguiente: rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Vamos a conocer acerca de esta rebelión y pues vamos a ir poco a poco. Vamos a entender qué es rebelión y también quién fue Santos o Juan Santos Atahualpa. Bien, entonces, para poder iniciar es importante hacernos las siguientes preguntas a modo de saber previo. ¿Quién era Juan Santos Atahualpa? También, ¿qué hizo Juan Santos Atahualpa en la selva central? ¿Y cuáles fueron los motivos para buscar una rebelión, ¿no? O para armar una rebelión. Entonces, es lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Quién fue Juan Santos Atahualpa? ¿Qué hizo en la selva central? Y porque armó una rebelión. Entonces pasamos a ver nuestra tabla de contenido. Primero vamos a observar, número uno, a Juan Santos Atahualpa. Luego vamos a ver, por número 2, las causas de la rebelión, que causó la rebelión. Número 3, la rebelión. Y número 4, las consecuencias que trajo consigo la rebelión, ¿no? Bien, entonces, aquí iniciamos con nuestra introducción. Desde la llegada de los españoles empezó a existir un descontento por el abuso de autoridad. Eso lo sabemos, queridos estudiantes, que pues desde que llegaron los españoles empezaron a cometer diferentes abusos de autoridad y obviamente pasar por alto los derechos de la población indígena, ¿no? Entonces, por estos motivos o por ello es que las revoluciones marcaron hechos históricos. Las revoluciones van a marcar hechos históricos como el que vamos a ver a continuación, ¿no? Y va a ser de Juan Santos Atahualpa. Bien, vamos a hablar primero acerca de lo que consiste esta rebelión, ¿no? Antes de que se dé como tal. Pues la rebelión de Juan Santos Atahualpa se realizó durante los años de 1742 a 1756. Es decir, estamos hablando de un periodo de 14 años en la selva central, ¿ya? Y esta parte de la selva central va a ser denominada también como el Gran Pajonal, ¿no? Qué bueno hacer referencia a la gran cantidad de especies arbóreas, herbáceas que puedan existir en la zona, ¿no? Y bueno, este se encuentra ubicado en el departamento o región de Junín, donde hoy se ubican Tarma, Chanchamayo y Oxapampa. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, nos dicen la región de Junín, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener, por ejemplo, a lo que es Oxapampa, aquí arriba, miren, tenemos aquí arriba Oxapampa. Luego, más abajo vamos a tener aquí, nos dice Chanchamayo, ¿no? Y bueno, que va a estar por aquí, por la Merced aproximadamente. Y luego Tarma también, ¿no? Tarma, que se va a encontrar por la carretera central, ¿no? Prácticamente antes de entrar a lo que es esta zona del Gran Pajonal, ¿no? Bien, cuando Juan Santos Atahualpa llegó al Gran Pajonal, buscó el apoyo de los grupos nativos con la finalidad de sublevarse contra el sistema de explotación colonial. ¿Ya? Entre los grupos nativos, eh, quienes apoyaron fueron los Ashánicas o Campas, ¿ya? También fueron los Amueyas, los Machigüengas, los Conibos y los Piros, ¿no? Estas son, estos son las culturas o los grupos nativos que van a apoyar en un inicio a Juan Santos Atahualpa en su rebelión, ¿no? Recordemos que nos encontramos en la zona del Gran Pajonal. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Juan Santos Atahualpa nos dice que no se sabe si fue indio o si fue un mestizo. Posiblemente nos dice que nació en Cusco
o en alguna provincia cercana, y él va a ser o fue educado por jesuitas. Él también hablaba latín y varios dialectos selváticos, ¿no? Y bueno, eh, él llegó a considerarse como descendiente de Atahualpa. Es por ello que su nombre va a adquirir lo que es Juan Santos Atahualpa, ¿no? Pero a pesar de ello también manejaba o llevaba consigo símbolos cristianos como el de una cruz. Bien, ahora, su localidad geográfica impidió que lo derrotaran, es decir, se encontraban en la zona de la selva central, selva, donde prácticamente los españoles no tenían interés en poder llegar, ya que los límites del virreinato del Perú estaban antes, ¿no? Antes de llegar a esta zona. Ahora, no buscó, Juan Santos Atahualpa no buscó expandirse más allá de sus territorios. Sin embargo, su rebelión no ocasionó daños graves al virreinato del Perú, ¿no? Bien, pero vamos a ver por qué es que se recalca una rebelión como la de Juan Santos Atahualpa. Bien, vamos aquí con lo siguiente, ¿ya? 2. Causas de la rebelión. Las causas de la rebelión. Podemos decir que durante el siglo XVII, en la zona del Gran Pajonal, hubo varios mecanismos de explotación contra la población nativa, ¿ya? Así es, la población nativa que se encontraba aquí recibía algún mecanismo de explotación, ¿no? Los explotaban en trabajos muy forzados. Entonces, aquí quienes estaban en representación de la corona española estaban los misioneros franciscanos, como vemos aquí en la imagen, los misioneros franciscanos que se iban a encargar no solamente de la iglesia, sino también en un principio de la educación de la población nativa, ¿no? De la zona. Y bueno, estaban ellos como misioneros franciscanos y estaban los buscadores de oro de los españoles, ¿no? Que bueno, ellos se dirigían al Cerro La Sal, que está justamente muy cerca, aquí más o menos entre la Merced, ¿ya? Aquí se encontraba el Cerro La Sal, de la cual se podía llegar a extraer también oro. Bien, ahora, las causas de la rebelión, ¿no? Nos dice que las causas para la rebelión de Juan Santos Atahualpa fueron las siguientes. Primera causa, los nativos eran obligados a trabajar mediante la mita. La mita era ese trabajo forzado en las minas, ¿no? Y bueno, muchos decidían también a veces no ir, aunque era obligatorio. Y bueno, nos dice que aquí en la mita ellos recibían una serie de abusos, ¿no? Una serie de abusos, a tal punto que cuenta la historia que algunos padres preferían ver morir a sus hijos antes de enviarlos a la mina a que pueda realizar la actividad de la mita, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces una segunda causa, que es la siguiente. Los franciscanos no hacían nada por defender a la población nativa. Incluso maltrataban a los nativos ellos mismos, ¿no? Ellos mismos. Ahora, 3. ¿Cuál va a ser la tercera causa? Nos dice, los españoles introdujeron una serie de enfermedades que causaron la muerte de numerosos indígenas. ¿Sí? Es muy correcto, ¿no? Entonces, tenemos aquí que a Juan Santo Atahualpa o Juan Santo Atahualpa va a considerar como causas de la rebelión el abuso en el trabajo de la mita, ¿no? El segundo, va a considerar que, que los franciscanos no defendían a la población nativa o a los nativos. Y tercera causa es acerca de la introducción de enfermedades, ¿no? Dando así por hecho que pues gran parte de la población indígena podía quedar pues mal, ¿no? Muy mal. Ahora, al final nos dice que todos estos abusos fueron la causa para llevar a cabo la rebelión. Así es, ¿no? Fueron la causa. Bien,
continuamos entonces con la rebelión. Vamos a ir viendo esto, ¿no? 3. La rebelión. Juan Santos de Atahualpa destruyó las misiones franciscanas y los expulsó de la selva. Eso sí, ¿no? Juan Santos de Atahualpa destruyó las misiones franciscanas y los expulsó de la selva. Luego estableció su cuartel general en el Gran Pajonal, ¿no? Y bueno, los españoles al ver esto también establecieron un cuartel, un cuartel llamado Quimirí para defenderse de la rebelión, ¿no? De la rebelión. Ahora, la guerra que vamos a observar entre Perú y España va a ser la guerra de guerrillas. Ya todas las expediciones españolas fueron derrotadas gracias a la estrategia militar. Bien, pero en este caso no se esperaban sorpresas, por ello pudieron mantenerse durante 10 años. A los españoles solo les quedó defenderse y evitar la rebelión. Bien, entonces creo que hasta aquí vamos entendiendo gran parte de lo que es esta rebelión, ¿no? Que iba a ser importante llegar hasta aquí. Bien, ahora, una tercera cosa es que su movimiento se fue diluyendo poco a poco. No se sabe con seguridad cómo murió, pero sí se sabe que nunca fue derrotado, ¿no? Es decir, nunca se supo si Juan Santo de Atahualpa llegó a poner algo, ¿no? Igual de lo que en este caso podemos entender es que se sabe con seguridad cómo murió, ¿no? Tal vez no se sabe muy bien cómo nació, pero sí cómo murió. Bien, continuamos aquí. Las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? En este caso, las consecuencias de lo que va a ser la rebelión, ¿no? De Juan Santo de Atahualpa. Aquí nos dice que esta rebelión tuvo como consecuencia que la zona del Gran Pajonal quedase definitivamente libre del dominio hispano. Bien, volvemos a leerlo nuevamente. Las consecuencias. Esta rebelión tuvo como consecuencia que la zona del Gran Pajonal, es decir, de la selva central, quedase definitivamente libre del dominio hispano y que la evangelización se detuviera, ¿no? Entonces vemos que hay grandes consecuencias que repercuten sobre la imagen anterior. Entonces, ahora vamos a ver, antes de pasar a la actividad, lo siguiente, ¿no? Aquí nos dice que se iban a quedar definitivamente con la parte libre del comercio hispano. Ya, bien, entonces creo que hasta aquí. Ahora pasamos. Actividad. Bien, actividad. Igual esperamos un momento, por favor. Ahora sí, continuamos con la parte de actividad. Nos dice, fue un lugar donde se desarrolló la rebelión de Juan Santos de Atahualpa. Ah, muy bien, en Lima, en Ica, Trujillo, Piura o Tarma. ¿Mm? Vamos a estar en Tarma, ¿no? Bien, ahora, Juan Santos Atahualpa fue educado por quiénes? ¿Mm? ¿Por quiénes fue educado? Ah, fue educado por los jesuitas. Él, por supuesto, buscaba tener una mente de la ilustración ya un poco más desarrollado, ¿no? Pero bien, ahora vamos a pasar a la pregunta número 3. Juan Santos Atahualpa posiblemente fue un qué? ¿Un qué? Un indio. Ya. La número 3.
Juan Santos de Atahualpa posiblemente fue que un indio, como ya lo habíamos mencionado. 4. La principal causa de la rebelión de Juan Santos de Atahualpa fue ¿contra quién? Muy bien, contra la explotación colonial. Es decir, aquí debían haber tomado en cuenta las horas de trabajo, el esfuerzo que cada uno de la población indígena realizaba. Miren, ¿no? Ya, ya. Y ahora, 5. Bien, número 4 ya lo hemos visto. Y ahora número 5. Juan Santos de Atahualpa expulsó del Gran Pajonal a quienes, ¿Mm? A los franciscanos, en este caso. Ya. Ahora, ojo, nos dice Juan Santos de Atahualpa, no nos dice el virrey, que es diferente, ¿no? Bien, entonces, bien. Listo, entonces una vez que hemos completado las 3, 4 y 5, vamos a pasar simplemente a recordar que esta rebelión va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante por el hecho del significado cultural que obtiene, ¿no? Partes de la frontera con Perú, y aparte de la frontera con Perú, salen mucho más. eh, bien, entonces en ello, ¿no? En ello radica su importancia de esta rebelión, ya que Juan Santos de Atahualpa no se dejó vencer, atacó de manera sorpresiva y durante 10 años logró que, que la corona española no administrara nada en el Gran Pajonal, no todo lo administraban ellos, ¿ya? Bien, entonces muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima video clase. Hasta luego.